Hoy presentamos historias de terror. Mamá me la contó hace mucho, pero mucho tiempo. Me contaban que había un taxista que le gustaba trabajar de noche y siempre trabajaba por los lados del jardín botánico. Entonces, el señor siempre se iba a trabajar por esos lados y se le aparecía siempre una señora, ponía la mano para que la llevara a cierta parte. Una señora vestida de negro. Siempre que pasaba por ahí la recogía en el mismo lugar. Y decía que la llevara también a otro lugar, que era un castillo. Pues era una casa muy bonita y todo eso. Toda la noche se la encontraba y la llevaba allá. Otro día, el señor muy curioso se fue temprano para mirar a ver dónde estaba la casa donde dejaba la señora. Al otro día fue pues y miró y resulta que esa casa tan bonita que era un basurero. Entonces el señor quedó como muy asustado. Por la noche volvió a pasar por la cuadra donde la recogía ella. Siempre tenía que pasar por ahí. Y la vio ahí parada para que la recogiera, pero él no la quiso recoger, entonces se siguió. Cuando él miró en el espejo del carro, miró la silla de atrás, y ya estaba la señora sentada, riéndose. Y entonces el señor todo asustado, porque había aparecido ahí. Bueno, y así pasó muchas veces él no le paraba y ella estaba ahí sentada. Entonces el señor ya todos los días tenía más miedo, y resulta que la miró bien a ver cómo era, y ella tenía una mitad, era un esqueleto y la otra mitad era humano. Los que contaron pues dicen que esa fue una mujer que él tuvo cuando estaba más joven y bueno, como que la dejó y ella después de que se murió ya vino a él como a vengarse de él. Y un día se le apareció en el camino el niño de él, como si lo hubiera atropellado. Entonces el señor se bajó todo asustado a llamar a la casa, que si el niño estaba ahí, que lo había atropellado. Entonces la esposa le contestó y le dijo que no, que resulta que no, el niño estaba bien, que el niño estaba durmiendo. Entonces esa persona o esa alma que vino del más allá a vengarse de él estaba haciendo cosas para enloquecerlo. Y el señor sí, cada día de para atrás, porque esa mujer no lo dejaba tranquilo, se le aparecía en todos lados, y verlo ese rostro tan miedoso de esqueleto y la otra parte bien, el señor se fue volviendo loco, hasta que ya, a lo último, ya se murió. Eso salió en el periódico y todo. Y se llamaba La Esquelética Mano. Que el teque-teque es una leyenda japonesa de una colegiala japonesa que le hacían mucho bullying, y entonces un día los bullies decidieron hacer una broma mayor. No me acuerdo qué día era, pero era un día especial sobre algo, y le echaron un bicho encima y ella estaba al ladito de las vías del tren. Entonces se desesperó tanto que se cayó a las vías del tren y le pasó por encima y la partió en dos. Y desde entonces pues camina solo con las manos, arrastrándose, haciendo un sonito como que suena como teque teque, y mata a todos los que se encuentren. Y ya. La noche es noche de terror. Y dice así: un jueves santo, el señor Francisco, la señora Teresa y la señora Sandra Yamile tenían una misión. La misión era descubrir dónde habitaba un fantasma que todos los días llegaba a su casa a jugar con su niña. El fantasma tenía nombre y era Catalina. Nos dimos cuenta que ese fantasma era una niña, aproximadamente de la edad de la niña que habitaba en ese hogar. Nos dijeron, tiene que buscar dónde está ese fantasma, porque puede que no sea solo un fantasma, sino que haya una cuaca.
Y eso llenó la ansiedad y la ambición del señor Francisco Caro, el cual dijo, hijo de puta, nos la echamos aquí. El Jueves Santo, mi señora, la misión eran 3 personas o 5. Nunca una guaca se busca con pares, siempre impares, porque si no puede haber un mal y la guaca se puede volver en carbón. Otra leyenda que nos dijeron fue que esas 3 personas, ninguna podía tener ambición de quedarse con lo que encontraran. Tenía que ser, si encontraban una guaca, tenía que ser por partes iguales. Entonces empieza la luz, porque él está aquí. Catalina volvió a visitarnos. Así sucedió. Para el solar, cada uno con un Cristo. Y empezamos la misión. Era estar a las 12 de la noche en el espacio que nos dijeron. Y los 3 muy atentos, esperando que llegara ese momento. Nos dieron las 2 de la mañana y no pasó nada. Pero como la ambición era tanta, decidimos repetirlo el Viernes Santo, 12 de la noche. Las 3 mismas personas con los 3 Cristos. Y cada uno con el deseo ardiente de encontrar esa guaca o de despedir esa alma que estaba rondando nuestra casa y queriendo aprovecharse de nuestra bebé, que tan solo tenía 2 añitos. Entonces volvimos a retomar y pasaba el tiempo y no pasaba nada. Pasaba el tiempo y no pasaba nada. 12:30 y no pasaba nada. Cuando de repente la señora Sandra Suaza empezó a sentir un olor como a saumerio, como a humo. Y ella miraba y no pasaba nada, y los otros muy tranquilos, cuando de pronto yo empecé a rezar, Santa María, Madre de Dios, y sentí que un frío llegó a mi cuerpo, y yo empecé a rezar, y me volé, me fui caminando, y ellos 2 detrás de mí, y llegamos hasta el 2.º piso, y yo sentía ese frío, y yo rezaba, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, Dios mío, cúbrenos, protégenos, y subiendo esas escalas, y ellos 2 detrás de mí. Cuando llegamos al cuarto de nosotros, mi cuerpo se normalizó, dejé de sentir el frío, dejé de sentir el pánico, y ese hielo que llegó ante nosotros se desapareció. Nos fuimos y nos acostamos los 3 en la cama con mucho susto, y se nos olvidó que habíamos dejado una bebé de 2 meses, de 2 añitos, por allá en un cuarto lejos. No la acompañamos, pero igual no importó, porque esa persona que nos persiguió llegó hasta el 2.º piso y ahí se fue. Yo sentía que ese frío, que esa como algo que manifestó en un árbol. Al otro día, Javier empezó a excavar, y Javier excavó, Luis Eduardo excavó, y Luis Eduardo lo acompañó a él a excavar. Si encontrábamos oro, ya Luis Eduardo también tenía derecho al oro. Y excavamos, y Luis Eduardo y Javier hicieron un hueco que los tapaba, y se encontraron una olla toda torcida de aluminio, una olla toda torcida, y eso era lo que no estaba dejando al pobre muerto descansar. Pero en la casa pero en las casas de enseguida sí sacaron entierros, y sacaron 2 entierros. Y en esa casa me contaron que habían sacado un entierro de un niño, pero que también sacaron plata. Y en esa casa de enseguida vivía una señora, una muchacha que me decía que todos los días el niño lloraba por ese corredor, y sacaron el entierro de ese niño. Pero a nosotros nos espantaba muy horrible, pero no conseguimos. Lo único que sacamos fue una olla. Resulta y sucede de mi niña mayor, Carolina Caro,
tenía un amigo imaginario. Entonces ella siempre se sentaba, me decía, Mona, ¿por qué se sentó ahí? Estripó a Catalina. Y yo le decía, bueno, entonces yo me paraba y yo, ay, sí, mi amor, perdón. Y ella era jugando y tal. Ella llegaba al lavadero, yo estaba lavando y ella llegaba a esa puerta y chao, chao, y se despedía y se entraba, salía y conversaba con una niña y jugaba con una niña y siempre, y era Catalina y Catalina sentada y Catalina aquí, y Catalina allá, listo. Yo decía, a ver, Carolina tiene una amiga imaginaria. Cuando resulta que un día estábamos en el comedor desayunando, cuando llegó la niña y me dijo, Mona, no le sirvió el desayuno a Catalina. Y yo le dije, ay, amor, no, ahí comparten. Entonces estábamos los tres desayunando, yo no sé si él se acuerda, desayunando, cuando el pocillo de la niña, yo le dije, no, usted comparte con Catalina. Pues yo, pues, que me iba a poner a seguir el desayuno, por seguirle la corriente a ella. Cuando estábamos los tres desayunando normal, cuando ella le dijo, Catalina, coma el mío. Ella tenía 2 añitos, cuando llegó el vaso y se corrió. El vaso se corrió así. Nosotros tres nos miramos, nosotros dos nos miramos, nosotros como marica. Cuando Santa María Madre. yo empecé, sin palabras, dígame qué dice uno, qué hace uno. Rezar. Rezar, nosotros. No, cogimos el vaso y lo rezamos. No, entonces yo Y otra vez. y eso, cogimos el vaso, porque ella llegó y ella normal, ella para ella era normal. Entonces Javier llegó y le cogió el vaso y se lo pongo, Carito, tome pues café, tome pues el juguito, no sé qué era. Y ahí mismo volvió y se le corrió para la otra silla. Y eran 4 sillas. Y el mismo el pocillo volvió y se corrió para el mismo Uy, punto. no, yo me voy de ahí mismo de esa casa. No, a nosotros nos empezó una aburrición. El pocillo entonces. No, entonces ya nosotros llamamos, después de eso, nosotros llamamos a una señora, pues, o sea, nosotros teníamos que mostrar naturalidad, porque ¿cómo la vamos a asustar a ella? No, nosotros nos mirábamos asustados, entonces ya Javier le contó a Tere, y Tere llamó a una señora que sabía como esas cosas, ella fue, nos visitó, y ella fue la que nos dijo que hiciéramos lo del ritual, que porque ella fue a la casa y dijo, sí, aquí, en ese árbol hay algo. Y ahí fue que nos explicó lo que teníamos que hacer. Y entonces nosotros hicimos ese proceso, y en ese proceso que hicimos fue que vimos que dijimos eso, porque yo sentí el olor que venía era del solar. Entonces ahí fue que Luis Eduardo y Javier empezaron a buscar, pues, y es que logró que porque íbamos a ser ricos, millonarios, y no pasó nada, no encontramos una olla. Entonces sabía esa historia, claro. Pero entonces en la casa de enseguida era horrible, era impresionante. Imagínate que allá vivía una muchacha que la mamá y todos salían a trabajar, y ella era una pelada como de 15 años y ya tenía un niño. Y yo veía que esa peladita todos los días se iban todos a trabajar y se sentaban en una silla, así en la acera. Y entonces el niño empezó a jugar con Carito, así por la ventana y todo. Y un día me dijo la muchacha, ay, que si le regalaba algo para tomar. Y yo, ¿cómo así? No tiene. Era muy pobre. Es que a mí me da miedo entrar a la cocina, porque es que yo no, es horrible. Imagine que uno está acostado y le quitan las cobijas. Imagine que corre un niño por todo este corredor, llora. Por las noches es horrible. Entonces a mí sola me da miedo. Yo cuando estoy con mi familia pues me aguanto. Y ya después me contaron que en esa casa habían sacado un entierro y habían sacado huesos de un niño. Pero mire qué tan hijo de perra es la vida. No me hizo ir el espanto y me hicieron ir las ratas. Lo fuimos nosotros para el cementerio y sacamos los restos de león, pero teníamos que sacar los del papá, los de la niña, porque íbamos a echar los de león con los del papá. Bueno, cuando ya nos fuimos, nos dijeron que no fuéramos para la tumba donde estaba León, el papá, que lo iban a sacar y ya poníamos los del león hijo ahí. Bueno, nos fuimos y había un muchacho ahí como en una manguita y como todo raro. Entonces le dijo Liliana, ay, a usted no le da miedo estar aquí solo. Y dijo, cuando estaba vivo. Voy a contar uno y ya no más, porque estoy muy cansada. Ay, no. Ah, no, concha explotadora. Ya. Bueno. Eso pasó. Ay, borré de pedacito porque me chispoteó. Un día los bully se pasaron de la mano. ¡Qué horrible esa escrita! ¿Por qué? O sea, súper horrible.
No está bien escrita para nada. De las ratas humanas. Tan horrible. No me dice- Eso no es una historia. Es una cosa de nosotros. No la grabes.